Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy nos ponemos en camino, y nunca mejor dicho, para hablarles de una peregrinación muy especial. Alcanza ya su 45ª edición y es denominada como la Peregrinación de la Esperanza. Del 30 de junio al 4 de julio, la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Toledo celebra y pone en marcha esta peregrinación que reúne a enfermos y a discapacitados de nuestra diócesis. Por ello, hoy están con nosotros desde la Hospitalidad. Tenemos que saludar en esta primera parte del programa al que es conciliario de esta realidad que existe en nuestra diócesis, don Jesús Robles, que está con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas. Y la Secretaría de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes en Toledo, que es Begoña García. Begoña, bienvenida, ¿qué tal? Hola, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar situando esta peregrinación, que yo decía se ha denominado la Peregrinación de la Esperanza, y alcanza ya la edición número 45. Si os parece, vamos a contextualizar esto, Begoña. 45 años la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes en Toledo organizando esta peregrinación. 45 años como hospitalidad. Anterior a ello había ya un grupo de personas que iban con la Hospitalidad de Madrid, hacían la peregrinación con Madrid porque en el santuario de Lourdes así lo pide, hay que constituirse dentro de otra hospitalidad. Y cuando ya somos un grupo firme y ya consideran que estamos capacitados por sí solos, para caminar, ¿no?, por sí solos, ya nos ponemos en camino. Y bueno, ahora mismo está con nosotros en estas circunstancias la Hospitalidad, el grupo de Córdoba. De Córdoba, ¿no? Nosotros empezamos con Madrid, con nosotros empezó Salamanca, con nosotros empezó Cuenca. O sea que es un enlace que hacemos unas hospitalidades apadrinando, digamos, a otras. Bueno, es una peregrinación diocesana. El señor arzobispo de Toledo va a participar de ella, y también acompañado por don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, ¿no? Peregrinación de la Esperanza, que este año es un tanto más especial. Yo no sé, porque Begoña ha participado en 44 y hablar de alguna como especial, para ella todas son especiales, ¿verdad? Todas son especiales. Luego ya nos cuentas el por qué, y el por qué no se hace repetitivo, volver año tras año, sino que todos los años es como nuevo, ¿no? Pero antes hablaba yo de Peregrinación de la Esperanza, de esta edición, que es algo más especial, porque hay que contextualizarla dentro del año de Santa Bernardita, que tiene mucho que decir en esto. Tú lo dices, hay una cosa que es importante, lo que decís de las peregrinaciones. Desde el santuario siempre hay un lema para centrar cada peregrinación. Por ejemplo, se hizo mucho hincapié en el año 2008 de los 150 años de las apariciones, ¿no? Por ejemplo. También se dio mucha importancia al año de la misericordia. E incluso en el año 2000, pues igual, ¿no? Se hizo mucha importancia. Entonces, este año concretamente, ¿cuál es lo especial? 175 años del nacimiento de Bernardita y 140 de su muerte. A ver, yo creo que los que están pues, con el Lourdes habitualmente familiarizados, más o menos conocen quién es Bernardita. ¿Pero quién era Bernardita? Bueno, pues muy sencillo. Era una niña de una familia muy, muy humilde, diríamos muy pobre, que su padre pues era un hombre que se había dedicado a la industria, pero que había venido a menos, ¿no? Y, de hecho, vivían en un lugar lúgubre, lo que llamaban el cachó, el calabozo, ¿no? Entonces, un día, el 11 de febrero de 1858, fue cuando le dijeron a ella con sus primas que se fueran a coger leña, y allí fue donde en el Gave, o sea, el río Gave, al lado, en Masabiel, en ese momento fue donde sintió ese aire que no sabía por dónde aparecía, y era cuando apareció la Virgen María. Entonces, por eso cada año se da mucha importancia a este hecho. Y este año, una cosa muy importante, el lema es bienaventurados los pobres, porque precisamente Bernardita representa muy bien, ella y su familia, lo que eso significaba. También decir de Bernardita muy importante dos cosas. Una, era analfabeta total. Y la segunda cosa también muy, muy importante, no había hecho la primera comunión. En unos momentos de las apariciones, unos momentos que a mí me llaman más la atención y más significativo, y porque tiene importancia para la historia, es que el sacerdote no le gustaba esa idea de que decían que se aparecía la Virgen, y entonces un día le preguntó y dijo, bueno, pues dime y pregúntale quién es esa señora. Entonces un día le preguntó, me ha dicho el sacerdote quién eres, y ella dijo, soy la Inmaculada Concepción.
Claro, cuando llegó ella y le dijo, fijaros que esto fue el año 1854, en el 54 fue cuando la Inmaculada Concepción, hace unos años nada más, entonces dijo el sacerdote, Eso no puede estar esto es inventado. verdad, no se puede inventar porque es imposible que esta niña sepa lo de la Inmaculada Concepción. Ujú. Bueno, pues en el contexto de este año tan especial tenemos que decir también que aparte de celebrar la peregrinación del 30 de junio al 4 de julio, las reliquias de Santa Bernardita van a visitar nuestra diócesis de Toledo. Sí, mira, esto ya han visitado varias diócesis de varios países, sobre todo Francia, Alemania, Italia, y tuvieron mucho éxito. Entonces nos han reunido a los conciliarios y a los presidentes en Lourdes y también este año en Zaragoza, en el Congreso, para hablarnos de esto. Entonces, ¿en qué consiste? Como lo han pedido, creo que eran unas 46 diócesis, son muchísimas, solamente vienen 2 días por diócesis. Entonces a nosotros van a venir desde el 2 de septiembre a España hasta diciembre. Nosotros somos de los últimos y vienen el 5 y 6. Entonces ya hemos hablado con don Braulio y se va a hacer en la iglesia de los Sagrados Corazones. Ya se dirá la información, pero es muy importante de que ya la diócesis lo sepa la gente, para que esos 2 días va a haber muchísimos actos. Y además, como uno de ellos es fiesta, la Constitución, al venir las reliquias, pues todo lo que es la familia hospitalaria, pues tenemos que ver como un año de gracia, y para nuestra diócesis concretamente, que vengan esas reliquias. Luego hablaremos de la familia hospitalaria, de la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes en Toledo, de las actividades más allá de la peregrinación que vamos a presentar hoy y en la que bueno, pues nos vamos a centrar también con los testimonios que vamos a contar en la segunda parte del programa de hoy. Pero a mí me gustaría hablar de cómo esto ha ido cambiando. Recuerdo cuando hace poco lo comentaba con Begoña y decía que bueno, 45 años de peregrinaciones han dado para mucho y también para ir mejorando, ir avanzando. En los inicios ibais en tren, ahora ya son autobuses adaptados. Todo esto a mí me interesa destacarlo de cara al enfermo que nos esté viendo y que a lo mejor piense que yo no puedo hacer esto, yo estoy muy limitado, es una peregrinación para otro tipo de enfermos. Que no. No. Que no. Es una peregrinación para todo tipo de enfermos y sanos que se quieran venir acompañándonos. Para los enfermos son todo ventajas y todo posibilidades, porque nos centramos principalmente en ellos. Si no, no tendría sentido. ¿Tú crees que yo iba a estar más de 40 años yendo seguidos a Lourdes, acompañando a los enfermos, si no valiese la pena? Pues yo, además, es que yo hago 3 viajes normalmente a Lourdes cada año. En febrero vamos allí a la fiesta de la Virgen. Es una escapada, como dicen la gente joven. Sí. En junio vamos en la peregrinación con los enfermos y en septiembre, octubre, más bien octubre, hacemos una semana de voluntariado allí. Allí vamos a la aventura. No sabemos, cuando vamos a hacer el stage, nunca sabemos la misión que nos van a encomendar ese año porque vamos allí donde hace falta, pero siempre trabajando por y para el enfermo. A mí me gusta hablar contigo de los orígenes y de cómo ha cambiado todo, ¿no? Pues mira, al principio íbamos en tren, efectivamente era todo distinto, el viaje se vivía distinto, pero yo creo que los que más disfrutaban en el viaje no eran los enfermos, eran los peregrinos que tenían la posibilidad de correr el tren unas pocas veces por los vagones. Era un tren que igual, no sé si iban como 15 vagones o así, 14, 15 vagones, llevábamos un vagón con el material. Y claro, los peregrinos andaban los pasillos, pero no con el beneplácito de los que estábamos trabajando, porque era un incordio, con todo el cariño del mundo, pero era un incordio porque no nos dejaban estar atendiendo a los enfermos como teníamos que estar. En cada departamento iban pues 4, eran departamentos de 6 personas, pues iban 4 enfermos o en algunos casos 3, dependiendo, porque si eran gente que necesitaba cuidados especiales o así, pues iban 3. Si íbamos más apretados de espacio, pues igual procurábamos, en alguno teníamos que poner 5, procurando a una persona pequeña para poderla subir luego a la litera. Eso era otro dilema, subir a los enfermos a la hora de acostarse. El viaje se hacía eterno,
porque el viaje que a lo mejor contaba con paradas de horas. Parábamos, incluso. claro, eran convoys especiales y por tanto cuando llegábamos a una parada, la parada programada, eso sí, pero hasta que no nos daban paso porque se quedaba la vía libre, pues igual llegábamos a Valladolid y teníamos que estar allí 1 hora, 1 hora y media parados. Llegábamos a Madrid y teníamos que, igual salía a los 5 minutos, que no nos daba tiempo a casi nada. Te voy a contar una anécdota que nos pasó en Aranjuez una vez. Podíamos escribir un libro con todas las anécdotas escribir que más nos de han un pasado. libro, Pues como la gente sabía más o menos que iba a pasar el tren con los enfermos, pues salían a saludarnos. Y entonces en Aranjuez había un señor que con mucho cariño salió a vernos y el pobre hombre iba en silla de ruedas. Iba en silla de ruedas y pasó al servicio en la estación. Y un camillero nuestro, muy ávido él, cogió la silla de ruedas y la echó al tren, porque ¿qué hacía allí una silla de ruedas en el andén? En ese momento, como arrancó el tren, porque fue una parada que prácticamente no hizo, pues la silla se nos vino con nosotros. Cuando salió el pobre señor del aseo, no estaba la silla allí. Todo esto sin móviles, sin los medios de comunicación que Nada, tenemos ahora. Nada. Llevábamos un walkie. Y lo importante y lo curioso del tren era que en Hendaya había que cambiar por las vías que eran más estrechas en Lourdes. Entonces, en Francia había que cambiar todo el tren, absolutamente todo. Personas, material, todo. Pero además, si el tren paraba en esta parte, había que andar todo el andén porque había una valla, entonces había que girar y volver otra vez a coger el otro tren, pero cargados con las maletas, que eso era inhumano. El cambio lo hacíamos más o menos a las 6 de la mañana, pero a las 4, 4:30 teníamos que empezar a levantar a los enfermos para darles un café con leche y un bollo, que era horrible, porque a algunos hasta les sentaba mal, y luego eran las vomitonas. O sea que era un viaje muy ameno para los ratos agradables, pero luego, pues eso, todo el tiempo, los enfermos en su sitio, porque si los que se movían bien, que salían a la ventanilla y tal y cual, meteros en vuestro sitio, que si hay una emergencia tenemos que salir corriendo. Claro. Y era todo a través de, teníamos walkies y ya está. Bueno, eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Aunque ahora, erais un poco reticentes. Yo ya te digo que era antibús, porque a mí me parecía, a ver, si era el tren de la esperanza, o sea, le quitabas el sentido. Claro, es que la peregrinación de la esperanza era por lo del tren. Era el tren de la esperanza, entonces le quitabas todo el sentido a la peregrinación. Pero luego, evidentemente, te das cuenta y los enfermos casi que disfrutan más ahora en el viaje que antes. Porque hombre, tenéis más independencia. Participan más. Es mejor. Participan más. En cada autobús va un médico, una persona del equipo de farmacia, un sacerdote, una enfermera y 3 o 4 damas hospitalarias o 3 o 4 camilleros, dependiendo de la magnitud de enfermos que llevemos en ese autobús. De los 4 autobuses que hay para enfermos, 2 llevan plataforma elevadora, con lo cual las personas que no pueden subir por la escalera normal al autobús, pues se suben en la plataforma. Entonces, si contamos un chiste, nos reímos todos. Si vemos una película, nos reímos todos. Si rezamos el rosario, le rezamos todos. Y antes no era así. O sea, los enfermos, yo creo que el viaje lo hacen mejor. Y además el viaje, salimos muy temprano, pero hacemos el viaje totalmente de día. Entonces, salíamos a las 5:30 de la tarde de Toledo. Pero los vagones estaban en la estación, igual llevaban 3 días, porque igual como eran vagones que normalmente no utilizaba Renfe, pues igual llevaban 3 días en una dársena ahí aparcados. El milagro principal era que no se muriesen los enfermos al subirlos al tren del calor que hacía, chorreando. Los enfermos de repetición, que son muchos, pues locos por abrazarnos, locos por querernos, y nosotros a ellos, pero no podíamos. Ahora te veo, que voy a buscar a otro, que ahora te veo. Así en este plan. Los que venían nuevos venían con todo el susto del mundo diciendo, ¿dónde me he metido yo? ¿Dónde estoy yo? En este mare magnum de cosas. Entonces luego pues el camino se hacía eterno. Y al día siguiente, que llegábamos temprano, pues yo me acuerdo en la misa de la presentación, que era el primer acto que teníamos, pues porque no tenía silencio las fotos, si no hubiésemos oído los ronquidos de algunos. Claro. Me acuerdo de don Alfredo Sánchez Rojas,
que era nuestro jefe de médicos entonces, que estábamos en la sala de operaciones. Yo decía, esto me se rompe el cuello. Vale. Bueno, hemos hablado, o ha salido en la conversación, ¿no? Hospitalarios, enfermos, peregrinos. Si os parece, vamos a situar cada uno de estos, sí, peregrinos, de estas personas que participan, cuál es su misión y por qué es importante que Mira, estén. principalmente peregrinos somos todos. Y yo creo que un poco enfermos también, porque todos llevamos alguna reliquia y alguna mochila a cuestas. Cada uno lleva su misión. Los enfermos son los más importantes en cada momento y son los que más nos ayudan a los hospitalarios, aunque parezca lo contrario. Y los peregrinos sanos tienen una misión muy importante, que es también ayudar a los enfermos, porque pueden ir al hospital a recoger los carros y tirar del carro siempre que quieran, ¿eh? Y ellos tienen una misión. En muchos, hay algunos actos, por ejemplo la procesión del Santísimo, que los hospitalarios desfilamos, ¿eh? Y son ellos exclusivamente los que llevan los carros. Y en muchos actos. Y luego hay que añadir, bueno, hemos dicho médicos, enfermeras, sacerdotes y seminaristas. Sí, muy bien. A ver, has dicho al principio que suele ir siempre va el arzobispo o el obispo en auxiliar. estos años anteriores el obispo auxiliar. Siempre, todos los años en la peregrinación. Y eso es muy importante porque a la gente le ayuda muchísimo. Además, siempre el obispo está muy disponible para hablar con enfermos. De hecho, los dos obispos que residen en el hospital. Eso significa... Eso no significa que estén enfermos, no, sino que quieren estar más cerca del enfermo. Y comer con ellos con una comida que no es la de un hotel, es decir... Y las porque podrían estar en otras estancias donde van los peregrinos, ¿no? Que son los hoteles. Sí. Hospitalarios y peregrinos solemos ir a los hoteles y solamente enfermos y, ya digo, los obispos van allí. Entonces, y así tienen más trato personal porque comen con ellos, cenan con ellos en el hospital. Y después vamos sacerdotes. Este año... Ahora mismo hay aproximadamente 35 sacerdotes, que somos muchísimos sacerdotes. ¿Cuál es la misión del sacerdote? Como ha dicho ella, en cada autobús va 1 o 2 sacerdotes, ¿no? Dependiendo. En cada hotel va 1 o 2 sacerdotes, también dependiendo. Y después, los sacerdotes, por ejemplo, uno de los actos más importantes, el primer día cuando llegamos, es el lunes, el acto penitencial. Imagínate, para confesar cerca de 800 personas. Tenemos que decir que la confesión sea muy rápida. Y es una situación de... Hay gente que a lo mejor necesita, pero hemos dicho que en otro momento. Entonces, claro, este año que somos muchos, mucho mejor, porque así podemos confesar con normalidad, Y después la misión es atender especialmente a los enfermos, ir al hospital, estar con ellos, y sobre todo los sacerdotes luego tienen mucho tiempo para los hospitalarios, para hablar de sus problemas, para los enfermos y para los peregrinos. Entonces, las azafatas, que luego dirá ella un poco a qué se dedican, que están en los hoteles, se unen con los sacerdotes para ir, por ejemplo, pues a ver que cuenten la historia de Bernardita, y van al pueblo, van al Cachó, donde vivía su casa, etcétera, o van a distintos lugares, a la Cité Saint-Pierre, que es como Cáritas, entonces se les explica muy bien allí cómo funciona Cáritas. También va el sacerdote con las azafatas, o sea, distintas cosas. Y entonces la misión del sacerdote también es acompañar a la gente, sobre todo en la oración, etcétera. Y yo por eso agradezco muchísimo aquí personalmente, tanto al obispo como a los sacerdotes que año tras año se animan a venir a la peregrinación. Y seminaristas, además. Los seminaristas, hay que decir que es una gentileza de la hospitalidad, se les paga a los seminaristas, y porque es un momento en que están, que no, económicamente los seminaristas no funcionan bien. ¿Y cuál es su labor? Van como hospitalarios. Entonces, se les encarga el que vayan a un grupo. Pueden ir a material, pueden ir al equipo de mujeres, al equipo de hombres, pero van como hospitalarios. Y luego también, por supuesto, nos ayudan a los sacerdotes y ayudan en la liturgia. Pero ellos van como hospitalarios. Y de hecho van al lugar más sencillo, ¿verdad? Que se llama, que es una residencia. Vamos a una residencia. Que son camas donde comparten, me refiero, unas habitaciones con varias camas, etcétera. Pero ellos van allí y todos los años, gracias a Dios, hay un grupo de 6, 7 seminaristas. Todos son importantes. Todos somos importantes. Imprescindibles. Y además nos viene muy bien porque esos seminaristas conviven con el enfermo, que normalmente no han tenido prácticamente trato con él, y luego pues cuando ya llegan a sus ordenaciones y les asignan un pueblo como sacerdote,
pues les viene muy bien a ellos porque ya tienen un poco más contacto con han tenido más contacto con el enfermo, y a nosotros también egoístamente nos viene muy bien porque luego son curas hospitalarios, con lo cual es más fácil que... Es una buena promoción. Es más fácil que atraigan a sus peregrinos en nuestra peregrinación. Claro. Una cosa que hay que decir en este caso es que es verdad que muchos sacerdotes hacen peregrinaciones en sus parroquias, ¿no? Pero cuando van con nosotros, yo siempre digo que vengan, aunque sea porque es diferente. Entonces muchos sacerdotes piensan que la peregrinación, tanta gente, pero no es lo mismo con el enfermo, con el obispo, con tantísima gente que estamos, que el ir en un autobús de una parroquia. ¿Por qué lo digo? Porque cuando vienen, aunque también lo hagan de la otra manera, se dan cuenta de que el trato con el enfermo y la labor de los hospitalarios es muy importante para ellos personalmente. Y luego se animan a venir más años. Pero al principio cuesta un poquito, porque claro, imagínate decir, oye, vente, somos 800 personas. Un poco, madre mía, yo prefiero ir con mi parroquia a poquitos. Sin embargo, luego cuando vienen se dan cuenta de que la labor es muy buena. La de y es que el peregrino, en nuestro caso, convive mucho con el enfermo, el que quiere. El que no quiere pasarse por el hospital no tiene por qué. Él se va a la misa o él se va al Vía Crucis o se va donde sea y no tiene por qué tratar con el enfermo. Pero el que quiere vivir la vida del enfermo dentro de la peregrinación, pues puede tirar del carro siempre que le apetezca. Sí, importante. Claro. Bueno, importante esto de los peregrinos, porque a los que nos estén viendo, os voy a pedir una cifra aproximada de personas que van a participar este año. Pero digo lo de los peregrinos porque enfermos ya es muy complicado que puedan apuntarse, pero los peregrinos, los que quieran ir como peregrinos, todavía tienen posibilidades. Pues mira, estábamos el otro día en torno a los 400 peregrinos. Y aunque ha terminado el día 30 el plazo de inscripción, pues en la agencia siempre ellos sí que pueden, porque pueden ampliar plazas en el hotel y pueden poner un autobús más si hace falta, ¿no? Nosotros estamos más limitados porque las plazas de los enfermos son las que son y las plazas de los hospitalarios tampoco nos podemos salir ya porque tenemos todo el engranaje hecho, están los equipos constituidos y está todo el trabajo hecho. Entonces nosotros tenemos que ser muy conscientes de que el día 30 ha terminado el plazo de inscripción tanto para enfermos como para hospitalarios. E igual la última hora, si hay algún enfermo en lista de espera y ha fallado alguno, es cambiar una documentación por otra, pero más no, porque tú sabes el trabajo que tenemos que hacer el último mes. Tenemos que revisar el médico de nuestro equipo, el jefe de los servicios médicos tiene que revisar todas las historias las historias que cada enfermo nos trae, que ya prácticamente le ha preparado su médico de cabecera, pero luego hay que acoplarles en las habitaciones del hospital, perdón. Procuramos que la gente viva lo mejor posible, entonces hacemos habitaciones de gente joven, habitaciones de gente mayor. No tiene sentido que pongamos a una chiquita joven con una señora de 80 años que no van a disfrutar ninguna de las dos, ¿no? Antes eran habitaciones de 6, ahora son la mayoría de 3 o de 2. Y entonces, a la hora de sentar a la gente en los autobuses, pues igual. Es muy complicado porque, como te decía, en 2 llevamos plataforma, pero nosotros 2 no. Hay enfermos que los conocemos de siempre. Hay enfermos que si han rellenado la ficha técnica que les pasamos bien y si nos han dicho que necesitan silla de ruedas y si nos han dicho que necesitan ayuda para el autobús, pero es que hay algunos que si eso se lo han saltado, pues nos lo tenemos que inventar, porque lo único que los que vienen nuevos, si no nos lo han explicado bien o la persona que nos... claro. si viene con alguna persona que ya lo ha traído, algún hospitalario que dice, este chico es de mi pueblo, esta chica es de mi pueblo y yo sé que necesita esto. Pero si no, nos guiamos por una foto de carné que nos dan, le vemos la cara y decimos, pues mira, pues este señor o esta señora, mira qué maja es, pues mira, aquí en esta habitación que con estas 2 chicas jóvenes la vamos a poner que va a estar muy bien. Y luego esa foto es poco menos de cuando se casó, y hace 30 años. Sí. Entonces es una aventura, pero que procuramos que vaya todo lo mejor posible, lo mejor equilatado, para que la gente disfrute y disfrute bien. Claro, es que estamos hablando de enfermos. Y de enfermos de diversos tipos y gravedades. Sí, ¿no? y de todos los puntos de la provincia, de la diócesis y algunos de Madrid. Que también se unen a vosotros. También se unen a nosotros, sí.
La labor en esos días de los médicos tiene que ser también, tienen que tener un compromiso, me refiero con la hospitalidad, bastante asumido y bastante responsable. Sí. ¿Os cuesta encontrar médicos o ya son voluntarios? La mayoría son de repetición, repetición, repetición. Siempre hay alguno nuevo, pero sí, están muy afianzados en lo que es la peregrinación y además lo hacen con todo el cariño y que pueden hacerlo. Además siempre hay en el hospital, siempre hay un médico de guardia. Por las noches también se queda un equipo, se queda médicos, se queda enfermeras, se quedan sacerdotes y se quedan camilleros y damas. Es importante el equipo también de farmacia. Además de los médicos, va un equipo de farmacia que ayuda en este caso. Don Jesús, luego se lo preguntaremos a Begoña, que va a estar con nosotros también en la segunda parte del programa. Le vamos a preguntar el por qué repite 44 peregrinaciones, ya son muchas peregrinaciones, ¿no? Vamos a estar también con otras dos personas, pero me gustaría conocer su testimonio. ¿Desde cuándo participa de la hospitalidad? ¿Cuántas peregrinaciones ha ido? ¿Por qué un año más? Bien. Yo fui, cuando estaba en el seminario de Santa Locadia, el rector era don Demetrio. Don Demetrio había ido como seminarista. Y entonces nos propuso a unos cuantos seminaristas, oye, ¿por qué este año, que es al final de junio y podéis ir, os animáis? Y tú, Jesús, creo que te gustaría. Entonces yo en ese momento, bueno, me lo pensé y fuimos 4. Fue el año 88. Entonces después, bueno, pues yo ya no pudimos porque antes iban en junio a primeros, entonces estuvimos unos años que no podíamos ir seminaristas. Y ya cuando me ordené de sacerdote, después ya me insistieron y yo fui en el 98 de nuevo, porque en la parroquia donde estaba, en la Nava de Comalillo, Teresa Muñoz, que es la que lleva mucho tiempo también de enfermera y que de hecho es consejera en Lourdes ahora mismo, por eso va continuamente, me lo propuso. Entonces, desde el 98 solamente he faltado un año, todos. Entonces llevo 22 años, o sea, 20 y tantos años que voy. ¿Por qué repito? Pues mira, hay momentos en los que, como son tantas las cosas que tenemos que hacer allí, uno le cuesta, ¿no? Y dice, no sé si el año que viene voy a venir, pero te engancha. O sea, el trato con los enfermos, el trato con los hospitalarios, el trato con la gente, al final dices, pero si es que si no voy a Lourdes, me falta algo. Entonces, un año, otro año, y al final es como el que se va todos los años a la playa de sus vacaciones, pues sí, uno tiene necesidad de ir. Y yo ya como sacerdote me di cuenta de que mi labor es muy importante. O sea, hay años que yo me he dado cuenta en que vine diciendo, si es que ha hablado un montón de gente conmigo, se han confesado, el testimonio de los enfermos, lo que te cuentan, ahora estoy en el hospital como capellán y ahora no me llama tanto la atención, pero claro, realmente en estar con los enfermos, en una peregrinación de la esperanza, te cambia el chip de la vida cotidiana. Yo por eso soy conciliario también, porque al estar en el hospital, mi trato con los enfermos es diferente y eso me ayuda y ayuda también a los demás lo que significan los enfermos. Entonces, ¿por qué sigo yendo? Bueno, pues porque creo que la vida del sacerdote sin el trato con el enfermo le deja mucho que desear. Entonces, es verdad que todo párroco tiene enfermos en su parroquia, por eso es muy importante que los párrocos se den cuenta, y de hecho lo hacen y por eso atienden al enfermo, y también que veamos, mucha gente se queda sorprendida en el hospital. ¿Y cómo sois capaces de estar aquí en el hospital tanto tiempo con los enfermos? Porque la vida del enfermo es un testimonio impresionante. Jesucristo nos muestra continuamente la labor que él hace con los enfermos y la madurez que hace a la persona el trato con el enfermo. Y por supuesto tengo también que valorar mucho el tema de los voluntarios. O sea, fijaros, ellos se pagan, o sea, no son unas vacaciones, no, es una semana que cogen, pero que además lo pagan de su dinero. Y ellos también, como me pasa a mí, les pasa a ellos, que ya te enganchas tanto al enfermo, al ambiente que hay, a la familia hospitalaria, que al final, si no vas, te falta algo. Estupendo. Bueno, pues vamos a dejar aquí esta parte primera del programa de hoy y luego volvemos con esos dos testimonios de dos personas que no sabemos, no sé, entiendo que repetirán de otras peregrinaciones. Begoña sigue con nosotros, despedimos a don Jesús Robles. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros por estar siempre disponibles. Y buen viaje. Muchas gracias. Y nosotros enseguida volvemos.
Pues del 30 de junio al 4 de julio se celebra la 45ª Peregrinación de la Esperanza que organiza la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes en Toledo, un programa que estamos dedicando a esta peregrinación. También vamos a profundizar en algunas de las actividades que la Hospitalidad celebra a lo largo de todo el año. Pero nos queremos centrar en esta última parte del programa en el testimonio de personas que han participado otros años y que seguro van a participar también en la peregrinación que se celebra dentro de poco más de un mes. Como peregrino tenemos que presentar a Marcelino Pena, que está con nosotros. Marcelino, ¿qué tal? Bienvenido. Sigue Begoña García, secretaria de la Hospitalidad, y saludamos a Carmen Navamuel, que participa como enferma. Carmen, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias, muy bien. Bueno, me centro en vosotros y os pregunto por qué vais a Lourdes este año y por qué habéis ido. ¿Cómo conocisteis vosotros esta peregrinación que se denomina de la Esperanza? A ver, Marcelino. Bueno, pues yo voy a Lourdes a tener un encuentro con la Madre, que es la que te va empujando hacia Jesucristo el resto del año. Entonces, el Eso motivo es como principal, cargar las pilas, ¿no? ahí está. Entonces, la Madre al final lo que te hace es llevarte a su hijo, y nosotros lo que hacemos pues es asistir ir a verla para que ella nos vaya dando la fuerza suficiente para poder seguir todo el año caminando detrás de él. ¿Y en qué momento conoce, cuántos años lleva participando en esta peregrinación, Marcelino? ¿Cómo llega, cómo conoce esta peregrinación de la Esperanza? Llevamos cerca de 12 años, siempre éramos mi mujer y yo. El primer año yo fui de hospitalario porque ella fue de enferma y nada, pues estábamos allí. Yo puedo dar testimonio porque yo he estado dentro del hospital con los hospitalarios atendiendo a los enfermos. Entonces, no solo puedo dar testimonio como peregrino, sino que también lo puedo dar como hospitalario. Y en primer lugar, lo primero que me sorprende es cómo son testigos de Jesucristo los hospitalarios. Es tremendo el ejemplo que dan. Son testigos de Jesucristo, no hay otra palabra. Ellos atienden a los enfermos con una dedicación y un cariño. Es el amor de Jesucristo encarnado en ellos, no hay otra forma de expresarlo. Y luego, pues, como peregrino, lo primero que sorprende al peregrino es la organización. Cómo más de 1000 personas pueden ir a Francia, parar a desayunar ya organizado, parar a comer ya organizado, y llegar a Lourdes, y luego todos los actos que se organizan, pero sobre todo sorprende eso. La coordinación que existe, ¿Cómo ¿no? es posible que una coordinación tan compleja la puedan llevar a efecto también? Bueno, hace 12 años participaba como hospitalario su mujer enferma y ahora ya van los dos como peregrinos. Ahora vamos los dos como peregrinos. ¿Pero siguen yendo? Sí, seguimos yendo, los dos como peregrinos, y no dejamos de hacerlo, porque no es un gusto que tenemos nosotros, que nos parece bien, que nos gusta Vamos porque la Madre nos está esperando para seguir empujándonos detrás de su hijo. Entonces, ese es el motivo principal que tenemos para ir. Muy bien. ¿Y Carmen? ¿Cómo llega Carmen a la hospitalidad? Pues yo llego con un accidente de tráfico que tuve. Estuve muy mal, 2 meses y medio en coma. Y bueno, ya mi madre y mi hermana y tal, mi gente, pues oyeron hablar del tren de la Esperanza. Y ya pues lo pusieron todo, bueno, les explicaron, les dijeron, y dije, no, pues vamos, Carmen, vamos a Lourdes, vamos a ir. ¿Y tú qué decías? Yo todo era
yo no, o sea, yo no quería ir, yo no porque yo estaba muy mal, yo no estaba en mis condiciones normales. Entonces yo ver a mucha gente era pararme un poco, me quedé un poco parada. Venga, y me animaban, venga, si no pasa nada, si vamos a ir, venga, si vamos, voy yo contigo. Mi madre me decía, y viene mi hermana. Vamos las tres, no sé qué, mi tía también vino. Vamos los cuatro, no sé cuántos, decís, si vas a estar bien. Yo, todo era un no. Yo Bueno. no quería ir, o sea, no. Doy fe No. de que venía rebotada. Yo negativa, Sí. pero al máximo. Esto también pasa, perdona que te corte, Carmen, esto también pasa, Begoña, Sí, ¿no? sí, sí, de sí, sí, enfermos sí, que sí. no quieren ir. Sí, ¿Y pero que cómo luego se se hace? enganchan también, que eso es lo bueno. Carmen, a ver, como ella dice, pues había tenido 2 meses en coma y la verdad es que venía hecha polvo. Esta Carmen de ahora no tiene nada que ver con Nada, aquella que nada. conocimos. Pero gracias a Dios ha ido superando barreras y ahora no cambia la hospitalidad por nada. Por Toma ya. nada, por nada. Bueno, pues De hecho, perdona que te diga, la tenemos en el consejo, representando a ¿sí? los enfermos. sí, Anda. como en el consejo, como representante de los enfermos, Sí. soy la primera La primera representante. representante en es- una hospitalidad, creo, médico Francis. Bueno, el caso es que te convencen, Carmen, El ¿o caso es qué? que me convencen, si el caso es que venga ya, llega el día, vamos, me apuntan, venga, vamos. Todo el camino yo en autobús, fue el primer año que fuimos en autobús, en el año 2000. O sea, estrenaste también esa aventura, ¿eh, Begoña? Yo en tren no he llegado a ir. Bueno, Sí. empezamos con el Con el autobús. autobús. Y bueno, pues bien. Pero todo mi camino era que no quería ir toda ¿Qué hago yo negativa, aquí? ¿qué hago yo aquí con mi hermana? Mi hermana iba de peregrino. Pero como la vieron ya, como me vieron a mí en todos los hospitalarios y todo, que iba muy mal, que no quería, que yo me quería ir a mi casa, le dijeron a mi hermana, pues sube con ella en el autobús y ponte a calmarla un poco y tal. Y mi hermana tuvo que venir al autobús de los enfermos conmigo. Y bueno, pues ya, pero ya paramos, hicimos la primera parada a desayunar. Le digo a mi hermana, cógeme, pídeme un taxi para Toledo, que me yo me vuelvo, vuelvo. que me vuelvo, que yo no, o sea, no voy, no quiero... Que no acabó. No voy. No, venga, Carmen, no. Yo todo esto lo hablaba con mi hermana por señas o muy mal porque no podía hablar. Ahora hablo mal, pero antes hablaba peor, no se me entendía nada. Y bueno, pues ya, no vengan, me calmaron un poco, me convencieron un poco más. Llegamos bueno, ya comimos todo, llegamos a Lourdes. Una cosa, no sé, un estado de paz, de tranquilidad. Tú ves que yo cuando llegué, no sé, como que me cambió el chip. Yo dije, aquí tengo que estar, o sea, yo tengo que venir aquí, tengo que ver a la Virgen, me cambió totalmente, o sea, yo de ir negativa, todo el camino negativa, mi hermana que no, Sí. no, todo estás bien, no, estar no sé qué, no. Llegar allí, ya con una paz, con una, no sé, como que me cambió, me dio la vuelta y yo no, o sea, a mí no me dijeron, mira, aquí te vas a encontrar con la Virgen, no, yo, o sea, fue llegar, poner los pies, bajar del autobús, poner los pies allí en Lourdes, en el hospital. Y ya. Respiré así profundo, una paz, una armonía, no sé, me llenó aquel ambiente, me llenó, Y eso fue en el año 2000. Eso fue en el año 2000. O sea, 20 años después. He fallado fallado? un año ¿Un he año fallado. has fallado? He fallado un año. Madre mía, y hasta tal Un punto año. de que formas parte del Hasta tal consejo. punto que todos los años, cuando va llegando ya la hora de llegar, nos llegan, jolín, ¿cuánto tiempo falta que
aunque en 20 días. Casi Siempre está nomás. dispuesta a dar testimonio, siempre que se le pide. Y La primera vez le costó un poquito eso de hablar en público, ¿verdad? sí, Pero es que Pero estoy pensando yo normal. que es una baza muy buena para la hospitalidad, Carmen, en el sentido de Sí. que yo vuelvo a insistir, muchos enfermos llegarán así, con la actitud que tenía ella, ¿no? Sí, muy rebotados, enfadados con el mundo, pero Claro. luego en Lourdes, yo digo siempre que en Lourdes los milagros del paralítico que vuelve andando se dan en contadas ocasiones. Porque eso no vais Y pidiéndolo, ¿no? pero No. pero el milagro es el que se obra dentro de cada uno, que Lourdes te cambia. Si vas como enfermo, vuelves con otra tranquilidad y otra paz interior y exterior. Y si vas como hospitalario, vienes lleno. Vienes lleno porque lo que recibimos del enfermo es más de lo que podemos darle. Ujú. Entonces, pues vale la pena ir. Ven y verás. Claro, ahí está todo. Vívelo. pero Carmen. a mí me encanta, no sé, me encanta subir a la terraza del hospital porque, no sé, como que se ve todo. Y ves a tantísima gente, a tantos que van a ver a la Virgen, tantos de diferentes razas, color, idioma. Somos muchísima gente allí, pero entonces yo veo desde la terraza la procesión de antorchas y me quedo, digo, pero bueno, Dios mío, pero bueno, Virgencita. Todavía Algo, te algo, emocionas. algo tiene que haber porque, jolines, algo nos tienes que hacer porque de que venimos tanta gente Ujú. a verte, a estar contigo, madre mía. De eso vamos a hablar a continuación. Momentos especiales que se viven en esta Es peregrinación. que no solamente los hospitalarios atienden a los enfermos, es que atienden también a los peregrinos, porque el trabajo de las azafatas, hospitalarias azafatas, que nos aguantan durante 5 días, nos llevan de la mano a todos los sitios, que llevan 20 o 30 años yendo a visitar los mismos sitios y a todos los peregrinos nuevos, con un agrado, los llevan otra vez y llueva o nieve o haga mucho calor, que de todo ha habido en estos años, los llevan a los sitios con un cariño, y es que los atienden igual, si es que desde los niños pequeños, que le dan el agua a los enfermos, van los niños, van 2 o 3 niños, un vaso y una garrafita, dándole agua a los enfermos cuando están en los actos, y desde esos niños hasta las hospitalarias que van de azafatas a los hoteles y a aguantarnos a los peregrinos, son testigos, lo que he dicho antes, son testigos de Jesucristo, no tienen otra palabra. Nos llevan a Dios, ellos no hace falta nada, solo con ir a Lourdes y ver su comportamiento se le ensancha el alma a uno. Hablaba yo antes de momentos especiales dentro de lo que es la peregrinación. Entiendo que en general cualquier momento, ¿no?, del día, por lo que está contando ahora también. Pero, por ejemplo, habéis hablado de la misa internacional en algún momento, de la procesión con el Santísimo, de, bueno, a La ver. procesión de antorchas. Es que todos los actos son magníficos y es que tienen una magnitud impresionante. La misa internacional, pues imagínate que igual en la misa internacional estamos allí gente de todos los colores, de todos los idiomas, como decía Carmen, y todos unidos allí por una sola cosa, y es el amor a la madre. Igual estamos, yo no sé la cantidad de miles de personas que abarca la subterránea, la Basílica de San Pío X. Entran 25.000 personas. Sí, igual. Te puedo decir que, por Dentro de ejemplo, la- en febrero, que es la fiesta de la Virgen, hay más de 800 sacerdotes concelebrando. Igual hay 15 o 20 obispos, igual hay 3 o 4 cardenales, o sea, y la Iglesia a rebotar.
Y sí, no sé muy bien la capacidad que tiene, pero 25 o 30.000 personas sí que caben allí. Que Sí. eso, hay unas 25.000 personas. Y eso impresiona. Y luego todo tan bien organizado al minuto, porque es que en Lourdes tenemos que ser organizados a la fuerza porque no puede ser de otra manera. Cuando Yo he se visto trata de tanta gente, ¿no? Claro. en la misa de la gruta, a don Rafael Palmero le cortaron la homilía, le cortaron el micrófono en la homilía una vez porque iba pasado de tiempo. Porque evidentemente, si estamos allí 800 peregrinos de Toledo, detrás de nosotros tiene que entrar otra peregrinación, hay que quitar todos esos carros con la parafernalia que eso lleva y dejar hueco para que coloquen a los enfermos de la próxima peregrinación. Entonces, tenemos un tiempo limitado para estar en la gruta. Después de la gruta los llevamos a las piscinas, pues ya en las piscinas están esperándoles para el baño, pero también tiempo justo, porque luego hay que irse corriendo a comer. La comida es a las 12 y están esperándonos porque después hay que tener un poquito de reposo, pero luego por la tarde tenemos otro acto y también con tiempo, porque claro, el espacio que estamos ocupando nosotros, sea la iglesia de Santa Bernardita, sea la iglesia del Carmelo, sea la iglesia que sea, tiene que ocuparla después de nosotros otro grupo. Claro, hay que ser muy ordenado y hay que ser muy ajustado. Muy comedidos en los de tiempos, horario. sí. Bueno, ya por último decir que enfermos es difícil que se pueda añadir a alguno, ¿no? Pero peregrinos sí, y esto vamos a repetirlo, Sí, Begoña, porque creo que... Peregrinos sí, peregrinos pueden ir a la agencia, que es la agencia Travel Brand, y el teléfono que aparece en la pantalla, bueno, pues y se ponen en contacto del 30 de junio al 4 de julio. Exactamente. Marcelino, mucho ánimo Un y placer. gracias por estar con nosotros en este programa. Buen viaje. A vosotros. Gracias. Y a ustedes, gracias por su compañía. Nosotros volvemos la semana que viene. Adiós.